Hermano, imagina por un instante a un soldado entrando al campo de batalla con una pistola de agua, convencido de que está armado, o a un paciente terminal recibiendo caramelos en lugar de medicina. Así de absurdo, así de cruel, es el cristianismo adulterado que hoy se vende como verdad. Y lo más escalofriante es que millones lo consumen felices, sin notar que lo que abrazan no los salvará, solo los entretendrá. Lo que estás a punto de escuchar no es cómodo, no es bonito, pero sí es necesario. Una verdad que te sacudirá hasta los huesos. Prepárate. Suscríbete si aún no lo has hecho. Deja tu like y acompáñame a conocer la verdad del día de hoy. Hermano, ¿qué pensarías si Cristo entrara hoy en una iglesia y en lugar de olor a oración, encontrara el olor a incienso mezclado con perfume ungido en botellitas de $20? ¿Qué pasaría si sus ojos, en lugar de fijarse en un pueblo quebrantado buscando a Dios, se toparan con vitrinas llenas de camisetas estampadas con su rostro, tazas con versículos impresos y aceite milagroso supuestamente traído desde Jerusalén? 2000 años atrás, el mismo Jesús tomó un látigo y echó fuera a los mercaderes del templo, volcó mesas y gritó: «No hagáis de la casa de mi Padre una cueva de ladrones». Y sin embargo, hermano, hoy la industria de la fe es más rentable que nunca. Lo que un día fue un espacio para quebrantar el corazón ante Dios, ahora se asemeja más a un centro comercial disfrazado de iglesia. Templos que parecen estadios, pantallas LED que rivalizan con conciertos de Shakira o Bad Bunny, luces robóticas que giran al ritmo de canciones que más parecen espectáculos de entretenimiento que adoración. Y el púlpito, en vez de ser un altar de entrega, se ha convertido en escenario de figuras públicas, pastores que ya no son pastores, sino celebridades con contratos televisivos, influencers espirituales con millones de seguidores, bestsellers que venden la receta de la felicidad cristiana como si fuera un curso de autoayuda. Y no hablo en abstracto. Benny Hinn, conocido en todo el mundo por sus campañas de sanidad, fue desenmascarado en investigaciones que demostraron cómo se pagaba a actores para fingir milagros. Personas que cojeaban en la entrada y corrían en la tarima. Enfermos terminales que se levantaban frente a las cámaras, solo para desaparecer después, porque nunca estuvieron enfermos. ¿Y la multitud? Miles de personas quebradas espiritualmente y financieramente, depositando sus ahorros en la ofrenda, convencidos de que habían presenciado el poder de Dios. En nuestra propia tierra latina, el nombre de Cash Luna sigue siendo un ejemplo doloroso, investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico, mientras predicaba que Dios quiere que seas rico y que la prosperidad es señal de bendición. Hermano, ¿qué clase de evangelio es ese, donde el que tiene más es visto como el más santo? ¿Desde cuándo la cruz se mide en cuentas bancarias? Y ni hablar de Creflo Dollar, quien pidió a sus seguidores $65 millones para comprar un jet privado, porque necesitaba viajar con más comodidad para predicar. ¿Te imaginas al apóstol Pablo escribiendo a las iglesias de Corinto o Filipos diciendo: «Hermanos, ¿necesito un avión privado para evangelizar mejor?» Jamás. Pablo trabajaba fabricando tiendas para no ser carga a nadie. Cristo mismo dijo que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y hoy tenemos ministros viviendo como emperadores romanos en nombre de aquel que lavó pies de pescadores. Lo más perverso es la fórmula repetida una y otra vez: siembra 1000 y cosecharás 10.000. Un casino espiritual donde el boleto de entrada es tu ofrenda y el premio prometido es un milagro financiero. Pero cuando no llega el premio, la culpa nunca es del pastor ni de su doctrina torcida. Siempre es tuya, porque no sembraste lo suficiente, porque tu fe no alcanzó, porque no declaraste con poder. Es un ciclo de manipulación perfecto, diseñado para sangrar hasta la última gota del ingenuo.
He conocido familias que hipotecaron sus casas, convencidas de que ese sacrificio iba a desatar un derramamiento de bendición. Mujeres que vaciaron sus refrigeradores y entregaron su último dinero, esperando que al día siguiente los cielos se abrieran. Pero lo que sí se abrió fueron las cuentas millonarias de quienes predican prosperidad. Mientras ellos suben a aviones privados, esas familias quedan endeudadas, desilusionadas y espiritualmente rotas. Y no creas que todo se sostiene con palabras. Se trata de manipulación psicológica al más alto nivel. La música cuidadosamente diseñada en tonos menores para inducir llanto. Las luces que bajan en el momento exacto. El predicador bajando el volumen de su voz para que el silencio cree suspenso. Luego levantándola para provocar un grito colectivo. Repeticiones calculadas que rozan la hipnosis. Y los testimonios. Me sané de cáncer en un instante. Mi hijo resucitó. De la noche a la mañana mi deuda desapareció. Historias imposibles de comprobar, pero que apelan directo a las emociones más vulnerables. Un predicador en Sudáfrica llegó al colmo de interrumpir un funeral asegurando que resucitaría al difunto. La multitud gritaba, lloraba, alababa mientras el supuesto muerto se levantaba del ataúd frente a las cámaras. Fue trending mundial. Días después, se descubrió que todo era un montaje, un actor contratado para simular el milagro. ¿La consecuencia? Miles de personas ofrendando en ese mismo instante, convencidas de haber presenciado la gloria de Dios. No fue la gloria lo que presenciaron, hermano. Fue un fraude descarado, un teatro perverso. Y mientras tanto, el Evangelio, ese que exige arrepentimiento, santidad, entrega y cruz, queda reducido a un producto de marketing. ¿Quieres una oración VIP? Paga. ¿Quieres el asiento privilegiado en el templo? Dona. ¿Quieres acceso al pastor? Compra el paquete exclusivo. Cristo convertido en mercancía. La cruz convertida en eslogan. La fe convertida en negocio. Hermano, dime con honestidad, si Jesús entrara hoy en muchos de estos templos modernos, ¿se alegraría al ver las luces, las pantallas y los espectáculos, o levantaría otra vez el látigo? Porque, si somos sinceros, lo que hoy muchos llaman iglesia no está lejos de ser un centro de entretenimiento religioso. Se ha perfeccionado la manipulación emocional al punto de que parece ciencia exacta. Los cánticos en tonos menores, la iluminación dramática, el humo artificial para crear atmósfera de gloria, todo milimétricamente calculado. No es casualidad que los predicadores más famosos estudien oratoria, programación neurolingüística y técnicas de manipulación de masas. Ellos saben que la mente, cuando es llevada al límite emocional, deja de cuestionar y empieza a obedecer. Mira los testimonios que repiten hasta el cansancio. Alguien afirma que fue sanado de cáncer en un segundo, otro que se levantó de una silla de ruedas, otro que su deuda millonaria desapareció en la noche. ¿Dónde están las pruebas médicas? ¿Dónde están las cuentas bancarias que respalden esas afirmaciones? No existen, pero al que escucha eso en medio de lágrimas, música y palabras hipnóticas, no le importa la evidencia, porque su corazón ya fue capturado por la ilusión. Hermano, ¿sabes qué es lo más peligroso? Que esta maquinaria no solo roba dinero, roba fe, roba esperanza, roba confianza en el verdadero evangelio. He conocido jóvenes que crecieron escuchando promesas de prosperidad, que vieron a sus padres entregar todo lo que tenían en busca de un milagro financiero. Cuando esos milagros nunca llegaron, no solo culparon al pastor, sino a Dios. Se marcharon de la iglesia llamándola un fraude disfrazado, convencidos de que la fe es una estafa. ¿Y quién carga con esa pérdida? La devastación es real. Familias enteras que terminan en bancarrota, hogares divididos porque uno de los cónyuges ya no soporta la manipulación, hijos que crecen resentidos porque lo poco que tenían
fue entregado al altar de un showman vestido de pastor. Y mientras tanto, la verdadera misión del Evangelio, llevar luz, verdad y salvación, queda eclipsada por el ruido de las pantallas y los gritos de supuestos milagros. La ironía es cruel. La iglesia primitiva, en el libro de Hechos, compartía lo poco que tenía. Nadie pasaba necesidad porque todos contribuían con amor y desinterés. Hoy ocurre lo opuesto. Unos pocos se enriquecen obscenamente a costa de millones, y esos millones, en lugar de ver alivio, ven más carga. ¿Cómo se puede conciliar esto con las palabras de Cristo cuando dijo: «No podéis servir a Dios y a las riquezas»? Hermano, ¿acaso hemos olvidado que el Hijo de Dios no vendió su mensaje, sino que lo entregó gratis, al precio de su propia sangre? ¿Acaso olvidamos que los apóstoles no tenían jets ni mansiones, sino prisiones, azotes y cadenas? ¿Cómo es posible que hoy haya ungidos que viven en mansiones de 10 millones de dólares, justificando que el obrero es digno de su salario? Claro que el obrero es digno, pero ¿de cuál salario estamos hablando? ¿El de un siervo o el de un magnate? Y aquí está la grieta más peligrosa. El Evangelio se está convirtiendo en un producto de marketing. La Biblia se ha convertido en un catálogo de frases motivacionales. Cristo en una marca registrada. Y los púlpitos en plataformas de negocios. Ya no importa tanto predicar la verdad, sino mantener la marca, cuidar la imagen, proteger el negocio. Piensa en la ironía. Templos brillando como malls, ministerios transmitiendo en 4K, páginas web con paquetes de donación como si fueran Netflix. Y sin embargo, Biblias cerradas en los asientos, polvo acumulado sobre la palabra, corazones que no conocen lo básico del mensaje de Cristo. ¿No es esa la mayor contradicción de todas? Hermano, déjame ser aún más claro. Esto no es un problema aislado. No es un par de lobos disfrazados de ovejas. Es una industria global, con redes que mueven miles de millones al año. Y mientras más se normaliza, más difícil se vuelve distinguir lo verdadero de lo falso. ¿Cuántos se pierden porque creen que la fe es lo que ven en esas tarimas? ¿Cuántos se alejan de Dios porque lo confunden con un producto que nunca cumplió la promesa que alguien vendió en su nombre? La pregunta es directa y no admite rodeos. ¿Qué pasará cuando Cristo vuelva y encuentre a su iglesia más obsesionada con dinero que con almas? Hermano, piensa en esto. Si la primera iglesia descrita en Hechos 2 compartía su pan, abría sus casas, repartía lo poco que tenía para que nadie padeciera, ¿cómo justificamos que hoy existan siervos acumulando fortunas de cientos de millones de dólares? En aquella comunidad primitiva, la riqueza no era un fin, era un medio para suplir al necesitado. Hoy, en muchos púlpitos, la riqueza se ha convertido en el ídolo principal, maquillado con versículos sueltos para que suene bíblico. Es como querer tapar un volcán con una servilleta. Tarde o temprano la verdad se desborda. Cristo lo dijo sin titubeos: no podéis servir a Dios y a las riquezas. No lo planteó como una sugerencia, lo declaró como una imposibilidad absoluta. Y sin embargo, ¿qué vemos en nuestros días? Iglesias que funcionan más como corporaciones multinacionales que como cuerpos vivos del Evangelio. Estrategias de marketing para fidelizar a los miembros como clientes. Programas diseñados no para formar discípulos, sino para aumentar la retención y la inversión de los asistentes. Y líderes que, en vez de pastorear, gerencian. Hermano, imagínate a Jesús recorriendo esos templos modernos, el mismo que multiplicó panes gratis para multitudes hambrientas, viendo ahora cómo se vende agua bendita en botellitas de $20. El mismo que lavó pies, enfrentando a ministros que ya no se bajan de autos blindados. El mismo que enseñó a dar en secreto, observando cómo hoy se proyectan en pantallas los montos de ofrendas. ¿Acaso ese Jesús guardaría silencio?
¿O volvería a tomar el látigo con manos temblorosas de santa ira? Pero no se trata solo de denunciar, hermano, porque si todo esto está pasando, también es porque millones lo han permitido, porque la Iglesia ha preferido lo cómodo a lo verdadero, lo vistoso a lo profundo, lo fácil a lo sacrificado. El espectáculo vende más que la cruz, y sin darnos cuenta, nos hemos acostumbrado a vivir en un cristianismo diluido, un cristianismo light que no incomoda, que no confronta, que no exige renuncia. ¿Y cuál es el costo? Un evangelio reducido a motivación barata, una fe que no transforma, solo entretiene, una generación que confunde emociones intensas con presencia de Dios y shows con avivamiento. Mientras tanto, el mundo arde en pecado, familias se destruyen, la injusticia gobierna y la Iglesia, en lugar de ser luz, se convierte en un reflejo distorsionado de lo que el sistema quiere ver. Hermano, si la Iglesia no despierta, el precio será incalculable. No hablo de dinero, hablo de almas, de millones que nunca conocerán el verdadero Cristo porque se toparon primero con un Cristo falsificado, empaquetado, vendido como un producto de temporada. El día que la fe se convierte en negocio, pierde su esencia, porque la verdad no se compra ni se vende. Y aquí viene la confrontación más dura. El problema no está solo allá afuera, en los falsos profetas televisivos o en los pastores de jets privados. El problema también está en cada corazón que prefiere callar, en cada creyente que se acomoda, en cada uno de nosotros que prefiere consumir fe como entretenimiento en lugar de vivirla como verdad. Porque mientras señalamos a los mercaderes del templo, también debemos preguntarnos, ¿qué parte de nuestro propio corazón hemos convertido en mercado? Hermano, ¿qué pasaría si hoy mismo Jesús visitara tu iglesia, tu congregación, tu vida? ¿Encontraría un pueblo apasionado por su presencia o encontraría una multitud entretenida por luces y promesas de prosperidad? ¿Encontraría Biblias abiertas en los hogares o Biblias cerradas sirviendo de decoración? ¿Vería corazones dispuestos a cargar la cruz o almas esperando una fórmula rápida para el éxito? La respuesta no es cómoda, pero es necesaria, porque no hay látigo humano que pueda limpiar el templo de la avaricia, solo el fuego de Dios en un corazón arrepentido. Y ese fuego, hermano, no se compra con dinero, ni se obtiene con un paquete premium. Ese fuego se enciende cuando una iglesia decide dejar de vender a Cristo y comenzar a vivirlo como verdad. Y quizá entonces, solo entonces, el mundo verá algo que no se puede transmitir en 4K ni reproducir en escenarios. Un pueblo ardiendo de autenticidad, como en Pentecostés. Un fuego que no busca aplausos, sino almas. Un fuego que no engorda bolsillos, sino que transforma naciones. Hermano, ¿y si ese fuego empezara contigo?